Ok, bueno, pues miren, el día de hoy va a ser, vamos a iniciar nuestro taller, también de Puebla, también tenemos gente de Puebla, de nuestro estado, nuestro querido estado. El día de hoy vamos, bienvenidos, el día de hoy vamos a platicar de manera práctica, a elaborar un aviso de privacidad. Antes que nada, yo quisiera de manera muy sencilla, entiendo que no todos son abogados, voy a tratar de hacerlo de la forma más clara, más simple y la forma más ejecutiva, eh, lo relativo al aviso de privacidad. Lo primero que nos tenemos que preguntar antes de entrar de lleno a revisar este aviso es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un aviso de privacidad? ¿Para qué necesitamos un aviso de privacidad? ¿Con base en qué? ¿En dónde está previsto? ¿En dónde está regulado? ¿Tenemos o no la obligación? ¿Qué es un aviso de privacidad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que, si estamos nosotros como instituciones de asistencia privada, ya sea asociaciones civiles, sociedades civiles, instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada y cualquier otra denominación o cualquier otra figura jurídica de las instituciones de asistencia privada, ¿no? Que no persigan fines de lucro. Ese es nuestro caso que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Primero, eh, porque para que es necesario que sepamos que tanto en el artículo 6 constitucional como en el artículo 16 constitucional se establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, ¿no? Más adelante vamos a ver ya en el aviso de privacidad qué es un dato personal y los tipos de datos personales, etcétera, etcétera. Pero la primera, permítame un segundito. La primera justificación de por qué tener un aviso de privacidad es porque toda persona con la que interactúan las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las instituciones de asistencia privada, las instituciones de beneficencia privada, las fundaciones y cualquier otro tienen derecho a la protección de sus datos personales, ¿no? Entonces, aquí en la Constitución, en el artículo 6, esto es meramente introductorio, es para, nada más para responder a la pregunta, ¿no? Señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un derecho de toda persona con la que interactuamos como instituciones de asistencia privada, tiene un derecho a la protección de su vida privada y de sus datos personales. Tienen derecho al acceso de sus datos personales y a la rectificación, ¿no? También en el artículo 16, el párrafo segundo, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, protección, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Entonces, ese acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿por medio de qué vehículo se va a dar? Por medio del aviso de privacidad, ¿no? El aviso de privacidad es un documento, vamos a ver que tiene diversas, puede ser materializado de diferentes maneras, ya sea escrito, ya sea verbal, ya sea por voz, ya sea por un video, etcétera, etcétera. Pero ese aviso de privacidad es el instrumento que va a permitir controlar el acceso, la rectificación, la oposición, el tratamiento y la portabilidad de los datos personales que la fundación, la asociación civil, la sociedad civil, la institución de asistencia privada, la institución de beneficencia privada van a obtener de sus sujetos de asistencia, ¿no? Ese es el instrumento en donde se va
a regular cómo se va a acceder a esos datos, cómo se van a rectificar, cómo se van a oponer a esos datos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es, pues, ¿yo para qué? ¿Por qué tengo que tener ese aviso de privacidad? Primero, porque hay un derecho de toda persona. Segundo, porque es el instrumento, el aviso de privacidad, para realizar todas estas conductas, ¿no? Desde que accedo hasta que concluye, el aviso de privacidad es el que les va a servir para hacer toda esta situación. Si no les fuera suficiente esa justificación, hay una segunda justificación. Hay una segunda justificación. Si a ustedes no les fuera suficiente, dicen, bueno, pues para mí no es suficiente, hay una ley que se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿no? Hay una ley, esta ley, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Si no les fuera poco, o sea, si dijeran, bueno, a mí no me es suficiente con tener este aviso de privacidad, no es suficiente que tengan el derecho, y para mí ese instrumento pues es indistinto, pues esta ley de protección de datos personales, esta ley en posesión de particulares, tiene dos cosas que nos deben de interesar tanto a los patronatos, a los administradores únicos, a los consejos de administración, a toda la gente directiva y que está en las fundaciones, en las asociaciones, en las sociedades, porque esta ley establece delitos por el mal uso de los datos personales. Establece delitos y establece multas. Las multas aproximadamente van de 19,000 pesos a 30 millones de pesos. Entonces, y hay en el instituto, si ustedes se meten al Instituto de Acceso a la Información, Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información, hay en un apartado que más adelante les voy a enseñar, es un apartado en donde vienen las personas morales que han sido multadas por no tener el aviso de privacidad o por tenerlo mal o por utilizarlo mal. Ya como les dije desde un principio, el aviso de privacidad es un medio, es un instrumento desde que llega la información hasta que sale de su institución, ¿no? Entonces, esta ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, que fue publicada en el 2010, establece delitos si del inicio, desde que ustedes adquieren esa información hasta que sale, la utilizan indebidamente. Entonces, establece dos delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales y señalan, por ejemplo, esto es meramente ejemplificativo. Por ejemplo, se impondrá de 3 meses a 3 años al que, estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad en las bases de datos bajo su custodia, ¿no? Por ejemplo, perdón. Ok, entonces, y si se trata de manera indebida, los datos, si se trata de manera indebida, datos personales que son sensibles, que más adelante les voy a decir, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Alguien tiene su micrófono abierto, por favor. Gracias. Tratándose de datos personales sensibles, las penas se duplicarán. Entonces, desde ahorita, como justificación para tener el aviso de privacidad es, a ver, primero vamos a tenerlo, y segundo, vamos a revisar que lo tengamos bien hecho, porque hay un derecho
tenemos una obligación y podemos incurrir en un delito. Y además, aquí, si se trata de datos personales sensibles, que más adelante les voy a explicar qué es, porque hay datos personales generales y datos personales sensibles, la mayoría de las instituciones de asistencia privada, la mayoría de las instituciones de las asociaciones civiles, de las sociedades civiles, de las sociedades civiles, obtienen datos personales sensibles. Entonces, ese tipo de datos personales tiene un régimen totalmente diferente al de los datos personales generales, ¿no? Por ejemplo, la edad, el sexo, el estado de salud, las opiniones políticas, partidos políticos, etcétera, etcétera, que ese tipo de... El estado de salud, ¿no? El origen étnico, origen racial, el sexo, ¿no? Ese tipo de datos personales sensibles tienen un régimen especial, tienen un régimen más duro, ¿no? Y por ejemplo, las multas, estos delitos están en el artículo 67, 68 y 69, ¿no? De la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. De todos modos, la presentación se las vamos a mandar. Luego, las multas, si por si no fuera poco, dicen, bueno, pues a mí la verdad es que no me interesa tener el aviso de privacidad ni revisar si está bien o está mal, o lo ven como algo de trámite, pues las multas van de 100 a 160,000 días de salario mínimo, en ciertos casos, de 200 a 320,000 días de salario mínimo en ciertos casos, y en caso de que persistan y que no lo arreglen, irán de 100,000 a 320,000 días más, o sea, lo doble. Estamos hablando de 640,000 días de salario mínimo. 640,000 días, estamos hablando que ahorita aproximadamente el salario mínimo está en 204 por, imagínense, 640,000, estamos hablando, pues estamos hablando de N número de millones de pesos, ¿no? Entonces, y también aquí dice que si tratándose de infracciones de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por 2 veces, imagínense. O sea, si son información de datos personales que no son generales y no son datos personales sensibles, se puede el incremento de la sanción se duplica, ¿no? Por ahí, por favor, alguien tiene tiene ok, ok, ya está. Bueno, ahora, entonces, el primer bloque, o lo primero que yo les quería compartir es eso. Uno, ¿por qué necesito tener el aviso de privacidad? Porque toda persona tiene derecho. Nosotros como instituciones de asistencia privada tenemos la obligación de proteger esos datos personales. Segundo, porque si los trato de manera indebida, puedo cometer un delito o puedo ser sujeto de una responsabilidad mediante la imposición de multas que van de 19 a 30, 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, imagínense un procedimiento administrativo en contra de una asociación civil, en contra de una fundación, en contra de una sociedad civil que traiga un crédito de 40 millones de pesos por una situación de esta naturaleza, ¿no? Que se puede duplicar si se trata de datos sensibles, ¿no? Por ejemplo, las fundaciones o asociaciones civiles o sociedades civiles que recaban datos, por ejemplo, médicos, ¿no? Que entregan, que donan medicamentos,
datos médicos, opiniones políticas, sexualidad, género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tienen el cuidado, mediante este instrumento que es el aviso de privacidad, van a tener esas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro que por qué necesitamos el aviso de privacidad? Ok. Bueno, entonces, después, lo siguiente que les quiero compartir es que existen una herramienta gratuita para generar los avisos de privacidad, ¿no? A ver. Existe una herramienta gratuita para generar el aviso de privacidad. Aquí está. Nosotros nos vamos a vamos a ingresar a generadores de avisos de privacidad. Miren. Entonces, la página se las voy a poner en el chat. Les voy a poner en el chat la página para que la copien. Ya está ahí. Y esta página de generador de avisos de privacidad se distingue entre el generador de avisos de privacidad del sector público, que aquí está, y distingue entre el generador de aviso de privacidad del sector privado, ¿no? Entonces, ustedes van a... entonces, la pregunta sería, bueno, si ya nos dijiste que hay una página que nos ayuda y nos lleva de la mano para hacer nuestro aviso de privacidad, entonces, ¿qué utilidad tiene este taller? ¿No? La utilidad es que este generador de aviso de privacidad únicamente les va diciendo, les va poniendo los lineamientos y los requisitos que debe de contener, pero no el contenido, ¿no? Entonces, si le picamos, por ejemplo, aquí, vamos a ver, dice, le ayudamos a generar sus avisos de privacidad. Este servicio es gratuito, ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder, ¿no? Si no cuenta con nombre de usuario y contraseña, por favor, regístrese aquí. Pero aquí aquí el tema es que solo les va a decir formulario las partes, pero no el contenido, ¿no? Entonces, la utilidad del taller es el contenido que debe tener, ¿no? Y entonces, si ustedes tienen dudas también en relación con el taller, aquí en esta parte del lado izquierdo hay un manualito que se llama el ABC del aviso de privacidad. Aquí miren. Aquí. Entonces, lo voy a acercar más. Aquí está. El ABC del aviso de privacidad. Ahora, ya que les dije la utilidad, ahora les estoy diciendo las herramientas que podemos utilizar para generar y para mejorar nuestro aviso de privacidad. Esas herramientas es el generador de avisos de privacidad,
Este aviso de privacidad únicamente establece las partes, no establece el contenido. Y aquí otro instrumento que les va a servir para generar su aviso de privacidad es el ABC del aviso de privacidad, que está aquí. Entonces, le damos clic al ABC y aquí vienen muchas preguntas frecuentes sobre el aviso de privacidad. ¿Qué es un aviso de privacidad? ¿En qué casos es necesario? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene también el contenido del aviso de privacidad, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener? Los 12 puntos que debe de tener el aviso de privacidad. Pero, y vienen con algunos ejemplos. Entonces, este ABC del aviso de privacidad sí les puede dar, pero no viene con todo. Viene una parte nada más de algunos ejemplos que les pueden servir a ustedes para generar su aviso, ¿no? Su aviso de privacidad. ¿Qué es lo que debe de contener el aviso de privacidad? Yo les propongo que hagamos un aviso de privacidad desde cero, desde una hoja en blanco. Vamos a hacer un aviso de privacidad desde una hoja en blanco, ¿no? Otro instrumento, hasta aquí están claros los dos instrumentos, el generador del aviso de privacidad y el manual del ABC del aviso de privacidad. ¿Está claro? Hay otro, miren, les voy a dar, hay otro link, y se los voy a pasar por el chat. Otro link que también les va a permitir, se los voy a poner en el chat. En esa página van a encontrar lo siguiente. Miren. En esa página, lo voy a hacer más grande. En esta página vamos a encontrar aquí, arriba, conócenos, pleno, acceso a la información y protección de datos personales. Aquí. Protección de datos personales. ¿Sí se ve o sí se ve la pantalla? ¿Sí? Protección de datos personales. Aquí en protección de datos personales viene la normatividad, el ABC del aviso de privacidad, infografías, registro de esquemas de autorregulación y mejores prácticas, y guías para el sector privado, guía para los titulares, es decir, los dueños de la información, guías, documentos y guías para el sector privado, y vienen formatos para presentar solicitudes o denuncias relacionadas con el procedimiento de acceso a la información, ¿no? Entonces, tenemos tres herramientas. Hasta ahorita, tenemos tres herramientas. Tenemos, uno, el generador de avisos de privacidad. Dos, tenemos el manual del ABC del aviso de privacidad. Y tres, tenemos la página del INAI con un micrositio relacionado con los avisos de privacidad en donde viene una guía. ¿Sí? Entonces, ya tenemos por muchas dudas que puedan surgir, además de que los podemos ayudar con posterioridad. Adicionalmente a eso, pueden ustedes buscar en esos tres espacios, pueden probablemente encontrar la respuesta a sus dudas, ¿no? Vamos hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No?
¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con algunos datos generales, con algunas cosas generales. A ver, permítanme un segundito. A ver, voy a compartir. Ok, entonces, este aviso de privacidad, ya habíamos visto las normas que protegen la información de las personas. Habíamos visto el artículo 6, el artículo 16, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y también hay un reglamento. Entonces, las personas que se dediquen o que estén, tengan que hacer el aviso de privacidad, pues no solo tendrán que ver la Constitución, no solo tendrán que ver la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sino también tendrán que ver el reglamento de esta ley. Y en algunos estados hay leyes estatales de protección de datos personales en posesión de particulares, ¿no? Luego, ¿a quién protege? Pues a cualquier persona, a cualquier persona, que tenga, que sea titular de derechos y de derechos y obligaciones. Cualquier persona tiene este derecho a la protección de sus datos personales. Luego, ¿qué es un aviso de privacidad? Un aviso de privacidad, aquí viene, es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales, ¿no? A ver, este instrumento que les dije, que regula desde que entra la información hasta que sale, es decir, desde que nace hasta que se muere, puede ser una hoja de papel, puede ser un documento electrónico, puede ser una nota de voz, puede ser un video, puede ser por teléfono, puede ser por chat, puede ser por cualquier formato, en cualquier formato, ¿no? Ahora, ¿quién está obligado a emitirlo y ponerlo a disposición? Pues todo responsable que trate datos personales sin importar la actividad que realice o si se trata de una persona física y moral, o sea, nosotros que nos dedicamos, bueno, las instituciones de asistencia privada, las instituciones de beneficencia privada, las asociaciones civiles, las sociedades civiles y otros personas morales análogas, ¿no? Están obligadas a tener. ¿Para qué sirve? Este aviso de privacidad tiene como propósito principal establecer y delimitar el alcance del tratamiento de los datos personales, ¿sí? El tratamiento, desde que llega la información hasta que sale, ¿no? Acceso, rectificación, modificación, oposición, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes intervienen en este universo de la protección de los datos personales? Primero, la persona física a quienes correspondan los datos personales, ¿no? Segundo, ¿quiénes serían en este caso estos titulares? Pues sus sujetos de asistencia, en principio. Pero no solo los sujetos de asistencia, porque las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las fundaciones, las instituciones de asistencia privada, de beneficencia privada, pues no solo tienen y no solo adquieren y no solo recolectan información de sus sujetos de asistencia, sino de sus familiares, de los proveedores, de los empleados, de los administradores, etcétera, etcétera. O sea, no solo de los sujetos de asistencia, sino ustedes recolectan información de muchas personas, ¿no? Entonces, ustedes son responsables.
Ahora, tienen que tener un encargado. 3, la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. Ustedes tienen que tener un responsable encargado de la protección, si por la naturaleza o por el tamaño de la fundación, de la sociedad civil, de la institución de asistencia privada o de beneficencia privada, no tienen para un departamento de datos personales, por lo menos deben de tener un responsable de datos personales, ¿no? Y también los terceros son todas aquellas personas que pueden tener acceso o que quieren tener acceso a sus datos personales que ustedes han recolectado. Entonces, ustedes no se pueden mover si no está en su aviso de privacidad. Es lo mismo, les hago un símil. A diferencia de las personas físicas, como somos nosotros, las personas morales como una fundación, una asociación, una sociedad civil, no puede hacer más allá de lo que esté en su objeto social. Lo mismo pasa tratándose de los datos personales. No pueden hacer más allá con los datos personales que recolecten de lo que no esté en su aviso de privacidad. Por eso es tan importante. Y si van más allá, pueden ser sujetos, pueden cometer un delito o pueden ser sujetos a multas de 19,000 a 30 millones y si se trata de datos sensibles, puede ser más. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿cómo se pueden obtener estos datos personales? Los datos personales no siempre los obtienen de manera directa, no siempre los obtienen de manera personal. Los datos personales los obtienen de muchas formas. De manera personal, ¿por qué es importante saber cómo obtienen los datos? Porque dependiendo de cómo obtienen los datos, será la forma en que tienen que presentar el aviso de privacidad al titular de esos datos, ¿no? No siempre es posible entregarle el aviso, aquí está mi aviso, fírmame, dame tus datos. Hay diferentes formas de hacerlo, dependiendo de la forma en que ustedes obtengan el aviso, los datos. Estas formas es personal. El titular, o sea, el sujeto de asistencia, los proporciona el responsable o la persona física designada, el responsable que les dije, con la presencia física de ambos. Llega a su fundación, llega a su asociación civil, a su sociedad civil, llega a su oficina y les pide ayuda. Y entonces, ustedes le dicen, bueno, para poderte yo ayudar, necesito que me llenes un formulario y que me das tus datos, ¿no? Ahí es de manera personal, ¿no? Hay otras formas, que es directa e indirecta, los proporciona por algún medio, por ejemplo, medios electrónicos, correo electrónico, ópticos, sonoros, por teléfono, por chat, por WhatsApp, por mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, puede ser también de manera indirecta, o sea, por ejemplo, los chats que crean entre fundaciones o los chats que crean entre privados, que crean con sus sujetos de asistencia, debe de haber un aviso de privacidad y normalmente no lo tienen, ¿no? Entonces, los chats que generan para hacer sus campañas y que se van adhiriendo personas para intervenir en las campañas, pues normalmente no hay aviso de privacidad, ¿no? Luego, de manera indirecta, el responsable, o sea, la fundación, la asociación, la sociedad civil, los obtiene sin que el titular se los haya proporcionado de forma personal y directa, como ejemplo, a través de una fuente de acceso público o una transferencia. Fuente de acceso público, bueno, fuente de acceso público son son el INEGI,
hay un registro nacional de instituciones de asistencia privada, ¿no? De la sociedad civil. Ahí vienen datos de fundaciones, de asociaciones, y vienen sus datos. Esa es una fuente de acceso público, ¿no? Ahorita les doy ese dato también. O una transferencia, que se los pase, que se los transmita otra fundación, otra asociación, otra sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, se unen y llegan a un acuerdo entre una asociación civil y una fundación. Una fundación que se dedica al tratamiento de personas que padecen de alcoholismo, y se une con otra que da medicamentos. Pues sí, pero para ello necesito los datos. Pásame cuántos sujetos de asistencia tienes, pásame el sexo, pásame la edad, pásame, etcétera, etcétera. Esa es una transferencia. Si esa transferencia no está en su aviso de privacidad, también es un uso indebido y pueden ser sujeto de una multa, que ya les comenté, no son nada baratas, ¿no? Ahora, ¿en qué momento debemos poner a disposición el aviso de privacidad? Pues es imposible. Acuérdense del principio en materia legal de que nadie está obligado a lo imposible. Lo normal, lo lógico, lo cotidiano sería que en el momento en que yo voy a recabar el dato, antes de recabar el dato personal, pues aquí te entrego mi aviso de privacidad y te entrego mi aviso y ya me firmas y recabo tus datos, ¿no? Pero no siempre sucede así. Por eso les dije que era importante saber si obtenemos los datos de manera directa, de manera personal o de manera indirecta. Dependiendo de cómo obtenemos los datos, es el momento en que debemos poner a disposición el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, son 3 momentos. Previo a la obtención de los datos. 2, al primer contacto con el titular. 3, previo al aprovechamiento. Es decir, previo a la obtención, por lógica, sin que leamos lo de acá, por lógica, previo a la obtención, pues es cuando es de manera directa y de manera personal, ¿no? Dice, previo a la obtención, previo a que yo obtenga esos datos. Cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubiere facilitado el aviso con anterioridad. O sea, llega el sujeto de asistencia a su fundación, a su asociación civil, a su sociedad civil u otro equivalente, llega en ese momento de manera personal y ustedes, para darles el apoyo, le requieren datos personales. Antes de dar esos datos personales, antes de requerir esos datos personales, ustedes le tienen que entregar el aviso de privacidad. Yo les recomiendo que cuando les entreguen el aviso de privacidad, no solo les pidan que pongan su firma, sino también que pongan su nombre, porque a veces hacen garabatos y cuando hay un problema de protección de datos personales, dicen que no es su firma, dicen que no se los pusieron a su disposición y entonces o firman con la otra mano y hacen un garabato. Ya al poner la firma y al poner el nombre, pues van a tener que utilizar la mano que utilizan para firmar y la mano con la mano, ya sean diestros o no, o no, ¿no? Entonces, porque pueden poner un garabato, y si ustedes hay un problema con una queja, porque la gente a veces, pues, trata de dañar, la mayoría de las veces no, pero hay gente que trata de dañar a las fundaciones, a las asociaciones, a las sociedades, y lo más fácil es ir a pedir información, hacer mal
el trámite del aviso de privacidad de la entrega y presentarles una denuncia o presentarles una queja, ¿no? Y entonces van a estar inmersos en un procedimiento administrativo o un procedimiento penal, ¿no? Entonces, luego, al primer contacto con el titular, cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera inmediata. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, les hablan a su fundación, les hablan a su asociación civil o a su sociedad civil, les hablan, oiga, necesito el apoyo. Ah, bueno, pero a ver, deme sus datos personales. Pues ahí es imposible que ustedes les entreguen el aviso de privacidad, ¿no? O por correo electrónico, es imposible, ¿no? O por Zoom, es imposible, ¿no? Entonces, después de que hagan la cita, ah, bueno, sí, deme sus datos, deme su edad, deme su nombre, deme su dirección, de nos vamos a reunir en las oficinas. En el momento a que tengan el primer contacto, aquí está, el primer contacto, en ese momento le tienen que dar el aviso de privacidad. Si no hay primer contacto y si la persona no regresa y les inician un procedimiento por no haberles dado el aviso de privacidad, pues ustedes van a decir, la ley, les voy a pasar los artículos de esto, dice que es como fue de manera por medio electrónico, óptico, sonoro, visual, pues ya no regresó. Entonces, como ya no regresó y no y cuando se trata de esa modalidad, lo tengo que hacer al primer contacto, entonces, pues no se lo pude dar. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Sale? Ahora, otro, previo al aprovechamiento de los datos personales. Los datos personales se obtienen de manera indirecta, pero el tratamiento para el cual serán utilizados no requiere contacto personal o directo con el titular. De manera indirecta les dije que la Fundación de Salud Mental le da los datos personales a la fundación, a la asociación o a la sociedad que da los medicamentos, ¿no? Entonces, previo al aprovechamiento, tienen que recabar. ¿Cuál aprovechamiento? En el momento en que los vayan a utilizar para los fines que vayan a entregar el medicamento, que van a entregar la comida, que vayan a entregar la ropa, que vayan a entregar, que vayan a realizar la atención médica, etcétera, etcétera. Previo a eso, deben de entregar el aviso de privacidad. Entonces, recapitulando, el aviso de privacidad se debe entregar previo a la obtención de los datos personales si lo obtuve de manera personal, si tengo a la persona enfrente. Al primer contacto, cuando tenga a la persona enfrente, si lo obtuve por teléfono, por Zoom, por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Por correo electrónico. Y previo al aprovechamiento, cuando me lo transmita otra persona. Entonces, aquí es algo muy importante porque fíjense que a veces hacemos o hacen acuerdos con otras asociaciones, fundaciones, sociedades, y ustedes no revisan que el aviso de privacidad de la fundación, de la asociación, de la sociedad con la que estén tratando, tenga debidamente autorizada la transmisión de esa información hacia ustedes. Entonces, ustedes también serían responsables, al igual que la otra fundación, que la otra sociedad, que la otra asociación de esa situación. Entonces, no solo deben de revisar el suyo, sino cuando haya información que les remita otra fundación, otra asociación, otra sociedad, también tienen que revisar que en su aviso de privacidad venga. ¿Sí? Todo esto, no se preocupen,
lo vamos a hacer desde la hoja en blanco hasta el final. Y se van a ir acordando, y se van a ir acordando. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Está claro? No se preocupen porque todo esto, cuando empecemos con la hoja en blanco, lo vamos a recordar y lo vamos a reiterar. Luego, aquí hay dos tipos de datos personales. Hay dos tipos. Licenciado, Sí, perdón que lo interrumpa. no, Una duda. adelante. Trabajamos con menores de edad. Sí, Entonces, a mí yo tengo titulares bajo mi resguardo que son sí, menores. Entonces, a mí me los trae Canal DIF sí, o por convenio particular. sí, ¿Quién me debe? El DIF me trae un expediente, obviamente, con información muy sensible de cada uno de los niños. claro. Entonces, les debo entregar el aviso de privacidad también. Sí, claro. Sí, Ellos claro. me deben firmar el aviso de privacidad. Ellos le deben de entregar y usted debe revisar el aviso de privacidad de ellos, porque Ajá. hay dos tipos de avisos de privacidad. Hay un aviso de privacidad para los los sujetos obligados y hay un aviso de privacidad para en posesión de particulares. Entonces, hay un aviso de privacidad para las personas públicas, para las autoridades, y hay un aviso de privacidad para los particulares. Usted tiene que entregar su aviso de privacidad, le deben de recibir, y usted tiene que revisar el aviso de privacidad de la autoridad, Ok, ¿no? eso. Y cuando es por medio de convenio directo, por ejemplo, que una abuelita o la mamá que no puede cuidar a los niños me trae a los niños, yo se los cuido por diferentes situaciones, también le tengo que entregar el aviso de privacidad Claro, antes de recibirlo. claro, claro, Ok, claro. Sí, si son menores de edad, quien debe de recibir el aviso de privacidad, pues es el responsable, es decir, por regla general, pues es quien ejerce la patria potestad y la guarda y custodia, que es normalmente son los papás, son los abuelitos, son los tíos, o ajá, hay personas que lo hacen de hecho, ¿no? ok. Hay familias de guarda también, ¿no? Sí, Familias sí, de sí. guarda, ¿no? Ok, sí, Sí, gracias, licenciado. Sí. sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿No? Ah, maestro, si me permite. Sí, ok. claro. Adelante. Sí, perdón. Cuando vienen a... Bueno, maestro, mi pregunta está enfocada en las relaciones laborales. ¿Tiene la obligación el patrón de hacer también este aviso de privacidad para todos sus trabajadores? No se le escucha. Claro, cualquier persona que, por eso al principio señalábamos, ¿quién está obligado a tener este aviso de privacidad? Cualquier persona que recopile, recabe datos personales de otra persona física, ¿no? Datos personales que más adelante vamos a ver son datos personales generales o datos personales sensibles. Cualquier dato personal, ya sean, por eso les decía, ya sean trabajadores, ya sean proveedores, ya sean prestadores de servicios, ya sea gente, los voluntarios, ¿no? El voluntariado. Normalmente no tenemos, no hay avisos de privacidad. Puede haber diversos avisos de privacidad para cada cosa. Un aviso de privacidad para los trabajadores, un aviso de privacidad para los proveedores, un aviso de privacidad para los voluntarios, para voluntariado, un aviso de privacidad para los sujetos de asistencia, etcétera, etcétera. Y hay de sujetos de asistencia también hay pues hay diferentes, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que la intención de este taller, de este pequeño taller, es que ustedes vean el contenido, que puedan tener algunos elementos para poder armar sus avisos de privacidad. ¿Por qué? Porque con el generador de avisos de privacidad, con el ABC
del aviso de privacidad y con la página simplemente vienen los esquemas, pero no vienen de manera genérica, de manera específica no viene cuáles son cuáles son los contenidos. Los contenidos los van a saber ustedes. ¿Cómo van a saber los contenidos? Eso lo vamos a ver más adelante, pero les estoy hablando un poquito. Pues con su objeto social. Su objeto social debe estar vinculado con su aviso de privacidad. Acuérdense que todo lo que puedan hacer, todo lo único que pueden hacer es lo que viene en su objeto social. Entonces, ustedes tienen que vincular su objeto social, tienen que vincularlo con su aviso de privacidad. Si su aviso de privacidad no está vinculado a su objeto social, entonces pueden tener un tratamiento indebido de datos personales. ¿Sí? ¿Le seguimos? Yo quisiera preguntar algo, si se puede. Adelante, adelante. Nosotros acabamos de tener Es el que dice usted, ¿no? El ABC. ¿Perdón? Este es el ABC que dice usted. Del aviso de privacidad. Les mando ahorita los links para que los puedan descargar. Bueno, le decía que tenemos nosotros una casa hogar y acabamos de tener un evento en el que la gente pues voluntariamente nos dio sus datos para que les mandáramos información sobre la casa hogar. Sí. Pero pues en ese caso es un evento que todo el mundo va de paso y no sé ahí qué tendríamos que haber hecho. O sea, nosotros recabamos teléfono y nombre y por WhatsApp después les mandamos información de la casa hogar, pero pues nunca recabamos ningún aviso de privacidad ni les dimos nada ni nada. Ahí debería, antes de mandar la información por WhatsApp, poner el link del aviso o cómo se manejaría en ese caso. Aquí, como les había dicho, antes de la obtención, después, antes del primer contacto o después del aprovechamiento. Me regreso en ese cachito porque es importante. A ver. Me regreso. A ver. Aquí está. Como fue de manera personal, ustedes les tenían que dar el aviso de privacidad. Como fue de manera personal y de manera directa, ustedes les tuvieron que dar el aviso de privacidad. Si no se lo dieron, porque es un evento masivo, pues pueden hacerlo. Regresa a la otra, ¿no? Adelántale, por favor. Gaby. A ver. Ahí está. Al primer contacto con el titular, ¿no? Y previo al aprovechamiento, entonces lo que tienen que haber hecho es hacer un aviso de privacidad con una lista y que se les fueran firmando. Dame los datos y afírmame el aviso de privacidad. O sea, es imposible tener 5,000 avisos de privacidad. O sea, pueden tener un aviso de privacidad y hojas en donde se tiene en donde nombre y firma de que tuvieron a la vista el aviso de privacidad. Eso es lo que pueden hacer para el próximo evento. Si hicieron un chat, pues en el chat pueden ustedes también mandar ese aviso de privacidad y cuando tenga nuevamente de manera personal al primer contacto, pues ya darles el aviso de privacidad. Es lo que hay que hacer, ¿no? Porque imagínense tener 10,000, es impráctico. Es impráctico. Ahora, también acuérdense que este aviso de privacidad, como yo les decía anteriormente, pues no solo es un aviso de privacidad físico, puede ser electrónico, puede ser visual, ¿no? Entonces, el problema de esos es la prueba, que cuando dicen, a mí no me lo presentaste. Entonces, ¿cómo lo probamos? ¿No? Lo más fácil es tener un aviso de privacidad y tener hojas en donde se recaba la información y acepto y que me pusieron a la vista el aviso de privacidad, ¿no? Ya no lo hicieron, pues páganlo para la próxima. Hagan un solo aviso, hagan sus hojas y pónganlas, hagan el chat. Cuando inicien el chat, estén constantemente mandando el aviso de privacidad, porque vamos a ver más adelante
que hay diferentes avisos de privacidad. Porque ustedes van a decir, oye, pero es que son 5,000, ¿cómo les voy a dar todo el aviso de privacidad con los 12 puntos que dijimos al principio que había? No, es que hay avisos de privacidad para cada cosa. Vamos a ver un poquito más adelante que hay avisos de privacidad que son completos, hay unos que son reducidos, etcétera, etcétera, para diferentes tipos. Por ejemplo, en un boleto de una rifa, pues imagínense un aviso de privacidad con los 12 puntos, imposible, ¿no? Ok. Por eso les decía que en esta materia aplica el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Por ahí me preguntaban que en dónde está previsto ese principio. Está previsto en el artículo 14 constitucional, que dice que la sentencia debe ser conforme a la letra, a su interpretación jurídica y a falta de ley, conforme a los principios generales del derecho. Es el artículo 14 constitucional. Esos principios generales del derecho, nadie está obligado a lo imposible, es un principio general del derecho, totalmente protegido por la Constitución, por el artículo 14. Sí, adelante, Carlota. Maestra Carlota, perdón. Gracias, muy buenos días, un gusto saludarle a usted y a todos. Yo tengo una pregunta. Nosotros recabamos los datos muchas veces aquí en personal y obviamente se levanta el padrón y se van tomando datos de las personas que solicitan nuestro apoyo. Pero ¿qué pasa con las personas que vienen y no saben leer, por ejemplo? O con las personas que nosotros asistimos o acudimos en el proyecto que tenemos a comunidades muy pobres y que tampoco saben leer. Bastaría con leerles nosotros el aviso de privacidad, porque visualmente, pues, a lo mejor algún dibujo, pero tiene ciertas palabras. Claro, claro. En esos casos, lo que la legislación establece es que cuando una persona no sabe leer, no sabe escribir, o está imposibilitada, a lo mejor sí sabe escribir, pero pues no sé, tiene un problema, una fractura o algo, lo que sucede ahí es que lo que hay que hacer es con una huella, que pongan su huella y que otra persona que esté con él, si es posible, señale que es la huella de la persona y que se le leyó el aviso de privacidad, es su huella porque no sabe leer y no sabe escribir o está imposibilitada para escribir, ¿no? Eso es lo que establece la legislación. La legislación, por eso les digo, o sea, es sentido común, o sea, es sentido común. A ver, no puede, pues entonces, pues como podamos nosotros tener la prueba de que les dimos los avisos de privacidad, ya sea con una fotografía, ya sea con un video, ya sea con la huella, ya sea con la firma. Yo les recomiendo que sea con el nombre y la firma, ¿no? Yo les recomiendo eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No era esa la respuesta que dio usted, ¿no? De la que estaba diciendo la compañera, en caso de que las personas tengan dificultad ahora sí, de poner la firma o que no sepan leer, pues bueno, yo al menos sí lo he hecho, lo asiste una persona y delante de esa persona que vea que es lo que está, va a poner la huella, ¿no? No sé si es correcto. Sí, claro, sí, claro. O por eso, precisamente por eso, porque hay diferentes características en las personas, el aviso de privacidad no solo es físico, no solo es un papel, ¿no? No ve, lo puede escuchar, no escucha, lo puede ver, ¿no? No sabe escribir, puede poner su huella, ¿no? Entonces, en algunos lugares ponen el aviso de privacidad, lo ponen en la entrada, en algunos lugares lo ponen en las televisiones, ¿no? En algunos lugares, desde que llegan, pues les hacen firmar el aviso de privacidad. Esto, por ejemplo, no lo hacen los médicos, ¿no? ¿Cuándo? Muy pocos médicos, los abogados,
en muchas partes. El problema es que a lo mejor nunca ha pasado nada y nunca va a pasar, pero si pasa, vean el capítulo de las multas, el capítulo de las multas, el capítulo de las multas, por mañana les voy a pasar el cuadrito de qué multa implica cada acción o cada omisión, para que ustedes vayan viendo, porque hay de graves a sencillas, ¿no? A ver, preguntaban otra vez qué artículo señala que nadie está obligado a lo imposible. Les comento que es el artículo 14. A ver, miren, les voy a poner el artículo 14. A ver, aquí está, miren, espérenme tantito. Está en el artículo 14. Les voy a decir qué párrafo. Les voy a compartir pantalla. Está aquí. Aquí está. Dice, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ley de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Un principio general es el artículo 14, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, último párrafo. Principios generales del derecho. Entonces, como la ley no dice nada, si no dice nada en ciertas cosas, pues nadie está obligado a lo imposible. Entonces, es un principio general desde por lo menos los romanos. Imagínense. O sea, por lo menos incluso desde los griegos, siglo 8, 7, 6, 5 antes de Cristo, este principio de que nadie a lo imposible no está obligado, nadie, ¿no? Oye, te obligas a no respirar 1 hora, no, pues que establezca una ley, eso pues es imposible, ¿no? A lo imposible nadie está obligado, ¿no? Entonces, es un principio general del derecho protegido por el artículo 14, último párrafo de la Constitución. Ahora, vamos a seguirle a esto. Luego, de ahí, a ver, permítanme un segundito. Luego, de ahí, lo que sigue es, permítanme un segundito. Ok, seguimos. Nos faltan 15 minutitos de nuestra parte general para que... Ok, ahora, estábamos en qué tipo de información se debe proteger. Hay 2 tipos de datos personales. Los datos personales genéricos y los datos personales sensibles. Los datos personales genéricos es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ojo, datos personales concerniente a una persona física, no a una persona moral, a una persona física, ¿no? No, bueno, entonces a la persona moral no, pero si obviamente la persona moral está integrada por personas físicas, se debe proteger la información de esas personas físicas, ¿no? Y los datos personales sensibles, aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación que conlleve un riesgo grave para este. Por ejemplo, origen racial o étnico,
muchas de las fundaciones, asociaciones civiles, sociedades civiles, tratan temas de origen racial o étnico, ¿no? Estado de salud, presente y futuro. Información genética. Creencias religiosas. Creencias filosóficas. Creencias morales. Afiliación sindical. Opiniones políticas. Preferencia sexual. ¿Por qué distinguimos entre datos personales generales y datos personales sensibles? Porque el régimen legal y el aviso de privacidad debe ser diferente. Y las sanciones se duplican si el trato indebido se refiere a datos personales sensibles. Si la sanción iba a ser por 15 millones, por 30 millones, y si se trata de un dato personal sensible, no va a ser de 30 millones, va a ser de 60 millones. Se duplica, ¿no? Me quiero regresar a la primera parte que hicimos de los delitos y de las sanciones administrativas. Miren, me quiero regresar a este punto porque creo que es importante volver a señalar que tratándose de delitos, el artículo 69 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, establece ese artículo 69 que tratándose de datos personales sensibles, las penas se duplicarán. Miren. Aquí está. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que empiecen a revisar desde hoy, terminando el taller o cuando tengan tiempo, qué datos sensibles ustedes utilizan y recaban. Y las multas en el artículo 64 dice, fracción cuarta de la ley, artículo 64, fracción cuarta de esta misma ley de protección, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, el artículo 64, fracción cuarta dice, en tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por 2 veces. Imagínense, o sea, no son 15 millones, son 30 o son 45. Entonces, por eso es importante. A ver, preguntan, ¿nos van a pasar la presentación? Sí, sí, les vamos a pasar la presentación. Les vamos a dar la presentación. Y de todos modos estamos grabando para que los que quieran, con todo gusto les pasamos la grabación, les pasamos todo esto. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Ha quedado claro? A ver, me regreso porque ya vamos a terminar. Mañana vamos a empezar de la hoja en blanco a esta pequeña información que tuvimos, la vamos a empezar a aplicar ya con los 12 puntos, con los diferentes tipos de avisos de privacidad que tenemos, que debemos de tener. ¿Qué vimos? Primero, respondimos a la pregunta, ¿para qué, por qué debo de tener mi aviso de privacidad? ¿No?
Primero, porque toda persona física tiene derecho a que le respetemos sus datos personales y nosotros tenemos la obligación de respetarle sus datos personales. Si no fuera suficiente eso, podemos cometer un delito desde el inicio hasta la extinción en este tratamiento de datos personales. Podemos cometer un delito si no actuamos conforme a la norma. Dos, también podemos cometer faltas administrativas, que mañana les voy a dar el cuadrito de qué falta y qué es lo que se pena, bueno, se establece como multa, y les voy a dar un link en donde vienen diversos casos en donde el INAI ha multado a diversas personas por o no tener el aviso, por tenerlo mal o por tratarlo mal, ¿no? Después de que ya justificamos el por qué y dijimos que el aviso de privacidad es un instrumento que existe para obtener o recopilar estos datos personales, para tratarlos, para transmitirlos, para usarlos, para rectificarlos, para transmitirlos, ¿no? De manera legal. Y que si no, pues hay consecuencias, ¿no? Luego de ahí vimos también, platicamos cuándo, qué es un aviso de privacidad. Un aviso de privacidad es un documento, es un documento físico, puede ser un documento electrónico, puede ser un documento sonoro, etcétera, etcétera, ¿no? En el que se establecen, a ver, nos preguntan aquí, ¿el aviso de privacidad es diferente al aviso de confidencialidad? Sí, sí, porque el aviso de privacidad se refiere a datos personales y el aviso de confidencialidad se refiere a secretos industriales. Son diferentes leyes, ¿no? Se puede referir a secretos industriales y a otras cosas, ¿no? Pero son diferentes leyes. Hay leyes de propiedad industrial, hay leyes de protección que no son de propiedad industrial, sino son de derechos de autor, ¿no? Ley de derechos de autor, etcétera, etcétera. Hay secretos industriales, secretos empresariales, que son diferentes a los datos personales, ¿no? Aquí son los meros datos personales. Sí, sí, efectivamente. Debe de haber también en los avisos de confidencialidad, con base principalmente en la ley de propiedad industrial, ¿no? Y eso, pues, es el tema normalmente es el tema del know-how, ¿no? Que hay, que hay en las instituciones, en las fundaciones, ¿no? Que se entrega, que se aprende y se lo llevan, ¿no? Entonces, ¿dónde se enviará la grabación? Ah, bueno, pues nos ponemos de acuerdo mañana. La podemos subir a la página a la página de la Junta y de ahí la pueden bajar o se las podemos mandar. Generamos un chat de este taller y con todo gusto los podemos mandar. Mañana nos ponemos de acuerdo, ¿no? También, ya casi se nos acaba el tiempo, también vimos cuándo se debe de presentar el aviso de privacidad. Dijimos que se debe presentar en 3 momentos. Se debe presentar antes de recabar los datos, cuando es personalmente la obtención de los datos, la recopilación de los datos, ¿no? También puede ser antes del primer contacto, cuando no fue personal, cuando fue por teléfono, cuando fue por chat, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después ya hay una reunión y en ese momento fírmame el aviso de privacidad, ¿no? También vimos que cuando es motivo de que lo obtuvieron de manera indirecta, lo obtuvieron de otra fundación, de otra asociación, de otra sociedad civil, pues cuando la vayan a utilizar, ¿no? También platicamos
acerca pues, de los diferentes datos, que es importante, es importantísimo que distingan entre los datos personales generales como la edad, el domicilio, etcétera, etcétera, con los datos personales sensibles, ¿no? Y les decía que en esta materia aplica el que nadie está obligado a lo imposible. No me quieres firmar, también puede ser, ¿eh? No te quiero firmar. No te quiero firmar el aviso de privacidad. Bueno, pues se asienta una pequeña razón en donde se pone el titular se negó a firmar el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, les comento, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Dice, la grabación se la podemos mandar. A ver, les voy a dar mi número. Ok. Yo considero que nos lo mande al final de todo para que sea bien completo, ¿no? Ya al final de los 3 días que tengamos. Es que mi opinión. Alguien nos pide que para ir estudiando y para ir tomar notas más claras, que les mandemos la presentación antes de esto, ¿no? Pues le podemos mandar la presentación de hoy, ¿no? Les mandamos la presentación de hoy. Quien ya tenga una mayor interés en ver los artículos, eso también se los podemos mandar, ¿no? Porque es importante. Por eso les decía que era la Constitución, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento, ¿no? Todo esto que estamos hablando, entiendo que no somos la mayoría o no son la mayoría de abogados, pero a partir de mañana que vamos a la hoja en blanco a hacer nuestro aviso de privacidad, a partir de ese momento vamos a empezar a ver los artículos, ¿no? Para que ustedes vean de dónde sale todo esto, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario, crítica? ¿Le cambiamos el tono? ¿Qué hacemos? Por acá, Cozumel, pues vamos bien, ¿no? Porque sí, nos hace falta esto. Temita ahí como hablaba la compañera de la confiabilidad, ¿no? Que se manejan en las empresas, en los castrenses, secreta, muy secretos, son la información que manejamos interno. Claro, claro. Y pues ahora sí, la aviso de privacidad que se da mucho en los medios de comunicaciones que no guardan ahora sí que la privacidad de las personas, ¿no? Y luego resulta que no son culpables y ya fueron dañados, fueron juzgados, criticados, ¿no? Sí, es que ahí hay otro tema. Ahí hay un tema de libertad de expresión frente a la privacidad. Y ahí la Suprema Corte de Justicia ha establecido diversos grados de protección de qué debe prevalecer, la libertad de expresión frente a la privacidad. Y ha establecido grados en donde hay veces que prevalece la libertad de expresión frente a la privacidad y va así, ¿no? Les voy a mandar mi teléfono por si hay alguna duda. A ver, es 55 43 22 977. De todos modos, creo que ya estamos creando un chat para que si los que quieran entrar al grupo, ¿tú vienen sus teléfonos? Lo voy a fijar en el